Simplemente con las variables lo que nosotros hacemos es decirle al programa que vamos a asignar o que vamos a reservar un pequeño espacio para el uso de datos específicamente. Entonces yo le digo al programa, bien, voy a hacer uso de 3 elementos, por ejemplo. Voy a hacer uso de 3 elementos y estos 3 elementos son enteros. O tengo 2 números enteros y tengo un número decimal. O tengo 2 decimales y tengo un tipo de texto. Entonces, la variable en sí, si la definimos, es un espacio de memoria. Y este espacio de memoria está reservado para el uso exclusivo de datos de distinto tipo. Entonces, una variable, pues en realidad es que nosotros le decimos al programa, así de simple, yo quiero reservar un espacio específico de memoria y ese espacio específico de memoria que voy a reservar es exclusivo para el uso de datos de distinto tipo. Aquí es donde entra el hecho de que yo puedo ingresar a mi programa valores enteros, o sea, números, ¿verdad? Y estos números pueden ser enteros o pueden ser números decimales. Puedo utilizar variables del tipo texto, puedo utilizar del tipo fecha, puedo utilizar objetos que no sean ni números, ni textos, ni fechas. Puedo utilizar algunos elementos que se le llaman variantes, que no especificamos el tipo específico, y pues prácticamente cada elemento que nosotros reservemos o espacio de memoria específico que nosotros reservemos, pues simplemente es darle o decirle al programa, yo voy a utilizar este espacio y este espacio me va a servir específicamente para que se opere de alguna forma o para que se ingrese algún dato o cuestiones que nosotros utilicemos, etcétera. Bien. Ustedes creo que investigaron un poquito, o están en eso, porque no sé si es para hoy la tarea, de investigar un poquito acerca de los tipos de variables. Yo quiero explicárselos así a grosso modo porque ustedes de cierta forma ya tienen, eh, por así decirlo, en su investigación, ya vieron más o menos cuáles son los tipos de variables que existen y, y más o menos cómo es que estos funcionan en Excel. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es abrir una macro y empezar a diseñar una. Entonces, le voy a colocar a esta variables, por ejemplo. Bien, muchachos, ¿estamos bien a la velocidad que voy o voy muy rápido? Ustedes me dicen. Yo siento que vamos a una buena velocidad. Gracias, Willy. ¿Alguien más por ahí? ¿Nadie más? ¿O estamos en paz? Ustedes me dicen, muchachos, porque en los otros días, los días anteriores, como que me iba un poquito rapidito por ahí y después había como ciertos problemas. Pero coméntenme, si estamos bien, le seguimos y si no, pues eh, Todo le voy bien, profe. bajando. ¿Todo bien, Pablito? Ok, perfecto. Entonces, primero hay que definir algo. Algo se me había olvidado por acá comentarles, algo importante. En relación a las variables, todas las variables que nosotros podemos utilizar pueden declararse de dos formas. Pueden declararse de forma privada o pueden declararse de forma pública. Esto se me había olvidado comentarles. Se los voy a colocar por acá. Vean pues. Las variables pueden ser públicas o pueden ser privadas. ¿A qué se refiere que las variables sean públicas o sean privadas? Va a llegar un momento, o tal vez se dieron cuenta en la tarea anterior, que
teníamos en algunos casos más de un sub, o sea, más de un procedimiento. Por ejemplo, si yo tengo en este caso un procedimiento que se llama variables, pero tengo otro sub por acá que se llama variables 2, por ejemplo. Y yo necesito utilizar una variable dentro de este espacio, pero también necesito utilizar ese mismo valor en otro espacio específico. Si yo tengo que hacer uso de una variable en dos espacios, a eso le llamamos variable pública. Y se le llama pública porque literalmente yo le estoy diciendo que se haga o que se permita utilizar esa misma variable en más de un espacio, más de un procedimiento. Eso es una variable pública. Una variable privada es específicamente el hecho de que yo tomo uno de estos elementos que se le llamamos procedimientos y dentro de este mi variable no saldrá. O sea, yo lo voy a utilizar dentro de este espacio, puede estar en cualquier espacio que yo tenga dentro de este procedimiento, si está declarado aquí dentro. Entonces, esas son dos cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con las variables. En este caso, en esta primera clase, yo voy a trabajar solo variables privadas para no hacernos problema en nuestra mente y decir después qué era qué, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar solo variables privadas aquí para que ustedes tengan una idea de cómo es que funcionan. Y ya después voy a darles otra clase en donde podamos utilizar variables públicas y vean la diferencia entre las dos. Entonces, yo acá voy a hacer solo uso de uno para no hacernos chibolas. ¿Ok? No hacernos problemas. ¿Cuáles son los tipos de variables que existen? Bien, pues, cada dato que nosotros ingresemos al programa es básicamente un dato específico de valores. ¿Le recuerdan allá a lo lejos en las primeras clasecitas que tuvimos en este año? Yo recuerdo muy bien cuando estábamos empezando a trabajar con Excel, con Access, perdón, con la mayoría, y yo les dije, ok, un dato es tal cuestión, ¿verdad? Y un dato puede definirse como una letra, puede definirse como un número, puede definirse como un número entero o decimal, etc. En el caso de estos temas que comenzamos a trabajar, comenzamos a ver, las variables sí debemos especificar qué tipo de dato tienen. Por ejemplo, los tipos de datos que podemos utilizar en Visual Basic son los tipos Boolean, Byte, Object u objetos, que pueden ser de dos tipos, Currency, Date, Double, Error, Integer, Long, Object, que ya comentamos anteriormente que tiene dos tipos, Single, String, las que son definidas por el usuario, y las variant. Todas esas variables son las que podemos utilizar nosotros en Visual Basic. Ahora, cada una de estas o cada tipo de estos que vamos a ver a continuación cumplen una función específica. Por ejemplo, tal vez recuerdan ustedes que trabajamos un poquito acerca de, o les comenté algo de lo que eran los elementos Boolean. Los elementos Boolean, cualquier cuestión que sea Boolean, solo guarda dos datos, verdadero y falso. Entonces, si tenemos alguna variable que solo tenga la respuesta sí y no, 0, 1, blanco, negro, etcétera, es del tipo Boolean, que solo tiene dos respuestas. Byte es de números enteros. Long, integer son de números enteros también. La diferencia entre byte, integer y long, cuando hagan su tarea el día de hoy y la entreguen, si no estoy mal es para hoy, van a notar que la diferencia entre estos tres, que son para enteros, es que el tamaño que permite guardar de números es la diferencia entre ellos. Byte solo guarda desde el número 0 hasta el 255, no guarda negativos y no guarda números más altos de 255. Pero, por ejemplo, integer sí guarda negativos, desde el menos 32.750 y algo hasta el positivo 32.000. Long guarda desde el 2.000 millones y pico negativo hasta su positivo. Entonces, los tres van a notar ustedes que son específicamente para números enteros. La diferencia entre los tres, como les digo, es el tamaño que guardan. Lo mismo sucede con los tipos de números decimales. Para números decimales, nosotros vamos a encontrar double y vamos a encontrar single. Estas dos, single y double, son para números decimales.
La diferencia entre los dos, como lo mismo que sucede con los enteros, es que guardan una cantidad distinta de valores. Single es más pequeño, no guarda todos los decimales. Y doble guarda absolutamente todos los decimales que tenga el número. Pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿No nos hemos hecho bolas todavía? Estamos bien. Todavía no. Gracias, Edinson. Todo Sí, bien, vamos profe. bien. Gracias, Sergio y Hugo. Ok. Asumo que todos los demás estamos bien porque no hay comentarios, entonces estamos bien. Melissa, no nos hemos perdido todavía, estamos bien. No, profe, estamos bien. Ok, perfecto, Melissa. Me alegro. Ok, entonces voy a hacer uso de algunos de estos dentro de mi procedimiento. Y solo para mostrarles más o menos cómo es que funciona. Yo voy a utilizar en este caso únicamente números enteros, en este ejemplo. Voy a utilizar puros números enteros para que ustedes vean cómo es que funciona. Ahora, cuando yo quiero hacer uso de variables, necesito, paso número 1, es importantísimo, hay que declarar la variable. Ahora, declarar la variable es literalmente decirle al programa, yo quiero utilizar este espacio de memoria, que es de este tipo, o sea, es número, es letra o lo que sea, y aparte de eso, le estoy colocando un nombre. O sea, le coloco un nombre a la variable y le digo, es de tal tipo. Entonces, para declarar una variable se usa una sintaxis. Aquí vamos a utilizar esa palabra bastante. Una sintaxis es la forma como escribimos algo. Por ejemplo, en español, la sintaxis de la palabra declarar, literalmente, sabemos que comienza con D, ¿verdad? Y termina con R. Eso se llama sintaxis. Entonces, en el caso de la declaración de una variable, su sintaxis es, primero vamos a colocar siempre el tipo de declaración. Dejamos un espacio. Después del tipo de declaración, nosotros colocamos el nombre de la variable. Después de esto, en Visual Basic hacemos uso de una palabra reservada que se llama as, que lo podemos traducir como, valga la redundancia, as significa como. Y en el último espacio colocamos el tipo de variable. Un poquito más grande. Más grande esto. ¿Okay? Entonces, así más o menos es como se coloca o se tendría que utilizar la declaración de las variables. Primero, el tipo de declaración. En el tipo de declaración nosotros le decimos, mi variable que viene a continuación va a ser pública o privada. Eso es importante. En el tipo de declaración nosotros le decimos, mi variable que viene a continuación, o sea, la que voy a declarar, es del tipo público o es del tipo privado. 2. El nombre que le demos a la variable puede ser cualquier nombre. Puede ser incluso un garabato el que nosotros escribamos ahí y no hay ningún problema. Lo único que sí tiene problema es que le dejemos espacios. O sea, igual que en el nombre de la macro del procedimiento, no puede tener espacios. Entonces, tal vez se recuerdan que eso se los comenté, ¿verdad? Nosotros en nuestro procedimiento le colocamos variables 1, por ejemplo. Aquí inmediatamente noten ustedes que hay un error porque no me permite colocar este espacio entre las dos palabras. Si colocamos el espacio, significa que hay otra variable ahí. Entonces, de preferencia, sin espacios. Por eso incluso le coloqué este guión bajo para que lo recuerden. Miren, nombre variable, porque yo sé que no puedo colocarle espacios. As, eso no lo cambiamos nunca. Literalmente significa como. Y el tipo de variable, pues puede ser cualquier tipo que les comenté anteriormente, que es cualquiera de estos. Entonces, si yo voy a declarar una variable, en este caso les dije que iban a ser puras variables privadas, y la voy a colocar, lo voy a declarar como una variable entera, entonces sigo la sintaxis. Primero me pide un tipo de declaración. Yo en este caso voy a utilizar el tipo más común, que es dim. Dim es el tipo de declaración para variables privadas más común que se utiliza. Entonces, mi tipo de declaración en este caso va a ser dim. Luego le doy un nombre y el nombre puede ser cualquiera.
el que a mí se me ocurra y el que a mí me gusta. Por ejemplo, yo tengo aquí enfrente de mí una llave. Le voy a colocar llave. Mi variable se va a llamar llave. Luego sigue la palabra reservada as. Eso nunca lo cambiamos. Significa como. Y por último, le damos el tipo de variable que queremos nosotros declarar. Yo quiero un número entero y el número entero más común porque me permite negativos y positivos es el tipo integer. Entonces la declaro como integer. Y me dice dim, que es mi declaración, mi tipo de declaración, que es una variable privada, que se llama llave, porque ese es el nombre de mi variable, as, o sea, como entero. Si lo traducimos diría variable privada con el nombre llave como un entero. Y si nosotros hacemos eso, le estamos diciendo al programa, ok, esto, cualquier nombre que utilice llave, se hará referencia a esa variable específica. No sé si estamos bien hasta aquí. ¿Alguna duda por el momento? No. No, profe. Ok. Todos bien. Muy bien. Entonces, habiendo declarado la variable, yo puedo hacer un montón de cosas con ella. Por ejemplo, yo puedo hacer, lo más común es asignarle valores. En Visual Basic, para asignarle un valor a una variable, se hace bien simple. Solo hacemos la llamada a la variable, o sea, llamamos a la variable que en mi caso se llama llave y quedaría llave. Y para asignarle el valor utilizamos el signo igual. Entonces le decimos llave es igual a, y aquí tiene que coincidir, lo que viene a continuación tiene que coincidir con el tipo de dato que yo le asigné. Yo le asigné en este caso un número entero. Entonces yo no puedo venir y decirle llave es igual a esto. Aquí habría un error a la hora de ejecutar la macro. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo acá que esta variable que se llama llave tiene un tipo, debería tener un tipo entero de menos 32,000 algo hasta el positivo 32,000 y pico. Entonces, yo no puedo en este caso asignarle a esta variable que se llama llave, no puedo asignarle el valor pato porque es un texto. Entonces, textos y números no se llevan, ¿verdad? O es texto o es número. Entonces, aquí habría un error. Aunque aquí no me aparece un error porque en sintaxis no hay errores, a la hora de compilar este pequeño programa, sí me daría un error porque lógicamente no puede tener este dato. Entonces yo vengo y le digo, ok, llave vale 35. Y eso sí es válido. Y es válido porque un 35 es un número entero dentro del rango específico integer. Luego de esto, veamos si en realidad esto funciona y a ver si es cierto que se le está asignando el valor. Voy a mostrarlo dentro de una de las celdas de Excel. Voy a colocarlo en la celda A1, por ejemplo. Lo voy a colocar por acá. Aquí me tendría que aparecer un 35 si yo lo muestro. Entonces vamos a probar rango. ¿Recuerdan ustedes? Me pide un rango dentro de comillas. Yo le digo que mi rango es A1. Y voy a cambiar el valor de la celda, entonces es punto value. Y yo le digo que el valor que quiero asignarle a la celda A1 es el valor que tenga llave. Entonces, como llave tiene el valor de 35, puedo hacer esto. Llave. No lo coloco dentro de comillas, ojo. Yo no lo coloco así, porque no es un texto lo que voy a mostrar, sino voy a mostrar el valor que tiene esta variable. Y les voy a mostrar la diferencia entre las dos cuestiones. Si yo lo dejo sin las comillas, debería, a la hora de colocarlo en Excel, lo voy a colocar con un botoncito para que vean la diferencia entre las dos. Okay. Y si yo ejecuto esta macro, me debería mostrar 35. Es correcto. ¿Por qué 35? Porque llave, que es mi variable que estoy utilizando, tiene el valor entero de 35. Si yo cambio este 35 por un 350, por ejemplo, y vuelvo a ejecutar esta macro, el valor ahora ya no es de 35, sino que es de 350 porque llave ahora vale 350. Ahora, si en el rango que yo voy a mostrar, que en este caso sería para llave,
yo coloco el nombre de la variable entre comillas dobles, esto cambia totalmente mi resultado, porque ya no me diría 35 como el resultado, sino que me diría que mi resultado es llave. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy mostrando al colocar las comillas es el texto llave, no el valor de la variable. Entonces, al nomás colocar estas comillas, si ustedes ven acá, automáticamente lo que están haciendo es mostrando un texto y no mostrando un valor específico. En mi caso acá yo quiero mostrar el valor específico, entonces no coloco el texto que es de la variable entre comillas, sino lo colocamos sin comillas, así. No sé si vamos bien con esta parte de cómo utilizamos la variable, cómo la mostramos. Dani, ¿tiene dudas? No, profe, hoy sí ya estoy claro. ¿Está clarito? Ese era su problema, Hoy Dani, sí. con la tarea. Sí, ya vi. Muy bien. Andrés, ¿cómo vamos aquí? Andrés, ¿está por ahí? No, creo que no. Edison, Sí, profe, está bien. ¿todo tranquilo? ¿Seguro? Sí, está tranquilo por el momento. Muy bien. ¿Hugo? Sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Está seguro, Huguito? ¿Está seguro? Sí. Agua. Ok, ok. Marcos. Estamos bien, profe. No la había entendido la clase anterior, pero ahorita sí ya me quedó más claro. Usted ya le agarró el rumbo. Sí, estaba bien perdido, profe, no sabía ni qué hacer. Sí, así sucede, joven. Muy bien. Está bien, Marcos. Melissa, ¿cómo vamos con esta parte de las variables? Todo bien, profe. Segura, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pablito, ¿todo bien? Ok, Pablito. Pamela. Bien, profe, todo bien. Excelente, Pamela. Me alegro saludarla. Sergio. Por el momento, bien. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y Willy? Sí, voy bien. Tan solo que me torcí ahorita con programación, pero ya le agarré rumbo, profe. Ya, que no se le mezcle todo. Se parece, pero no es similar. Sí, me di cuenta. Ok, bien muchachos, entonces, miren pues, el uso de las variables aquí, si retomamos esta cuestión, es que se pueden utilizar pues prácticamente para cualquier cosa. Nosotros podemos asignarle valores a variables de lo que nosotros queramos. Prácticamente podemos darle valores a las celdas, podemos tomar valores de las celdas incluso y no tener ningún problema a la hora de operar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo aquí con ustedes. Voy a tomar el valor que tenga la celda A y la celda A1, perdón, y la celda A2 y voy a mostrar un resultado acá, dándole clic al botón. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un número aquí, voy a tener otro número acá y yo en esta celda voy a mostrar una operación basada en los números que yo tenga en este espacio. Entonces acá yo necesito más de una variable, si notan ustedes. Necesito una variable para el 35, necesito otra variable para el 45 y necesito una tercera variable para hacer la operación. Entonces voy con lo siguiente. Voy a quitar todo esto de acá. Y primero necesito, paso número 1, declarar mis variables. Entonces voy a declararlas. Voy con la primera y le voy a llamar N1, por ejemplo. Mi primer número lo voy a declarar como un entero. Mi segundo número lo voy a declarar como un entero también. Con el tercer número hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado porque yo necesito tener claro para qué me va a, o qué operación yo voy a realizar a la hora de unir estos dos números. Entonces, a la hora de unir el 35 y el 45, si es una suma de números enteros, pues no hay ningún problema que mi resultado sea entero. Pero en todo caso, si lo que voy a utilizar acá no es una suma, sino que es, por ejemplo, una división, sí me va a dar problema a la hora de hacer esta operación. Entonces, yo acá voy a utilizar entero solo para no hacernos problema. Y voy a decirle mi resultado, que es mi tercera variable.
también va a ser un entero, voy a hacer una suma simple. Ahora le asigno valores. Ojo, que yo quiero utilizar los valores que estén en las celdas. Entonces, para utilizar los valores que estén en las celdas, yo necesito darle, por ejemplo, a N1. N1 es igual al rango que tiene la celda A1 por su valor específico. Para N2, yo necesito darle el rango que tiene la siguiente celda. Y si notan ustedes, mi siguiente celda es la celda A2. Entonces, yo le voy a decir A2 y lo que yo quiero tomar de la celda 2 es su valor. Entonces, habiéndole dado valores a las dos variables, o sea, N1 ya tiene un valor y su valor, ¿cuál es? Específicamente, el valor que tenga la celda A1 en mi hoja de cálculo. Y N2 ya tiene un valor también que es el valor que tiene la celda A2 en mi hoja de cálculo. Entonces, yo podría venir y decir que mi resultado es igual a N1, porque ya tomé el valor de la celda, más N2, por ejemplo. Y miremos si se muestra. Mi rango es, yo quiero en este caso, mi rango, si notaron ustedes, está en la celda A3, o sea, mi resultado. Y le voy a decir, en A3, yo quiero, punto value, mostrar el valor que tenga la variable resultado. Y hasta aquí vamos a probar a ver qué sucede. Tomamos los dos valores, los sumamos y lo mostramos. 35 más 45, 80. ¿Qué es lo que hizo el botoncito? Pues simplemente ejecutó la macro que tenía yo acá. Se declararon las tres variables primero, N1, N2 y resultado. Se tomó el valor de la celda A1. Se tomó después el valor de la celda A2. Se hizo la sumatoria, o sea, N1 más N2. Y se mostró el resultado en la celda A3. Si yo cambio los valores, por ejemplo, un 150 acá, y le doy botón 1, lógicamente va a volver a hacer todo el proceso. O sea, el procedimiento hace todo el proceso, desde la primera línea hasta llegar al end sub. Entonces vuelve a tomar los valores que ahora cambiaron, hace la sumatoria y mostraría el resultado siempre en esta celda. Ojo, que no estamos haciendo uso de funciones acá. O sea, no estoy colocando un igual suma. Miren, el valor es simplemente 45, 150 y mi sumatoria, que es el que está devolviendo aquí en el procedimiento. Entonces yo cambio en este caso a un menos 48, por ejemplo, y le doy sumar. Tendría 150 menos 48, que sería este 102, que sería la sumatoria entre estos dos números. ¿Qué les parece el uso de las variables, muchachos? Útil, más o menos. ¿Les parece? Parecido, pero diferente. Parecido pero distinto. ¿No hay más? ¿Algún comentario o se quedaron perdidos, muchachos? ¿Estamos bien? Yo estoy bien, profe. Ok. Bueno, entonces por lo que veo, o está muy claro, o sea, estamos muy bien o estamos muy mal. Entonces voy a dejarlos algo, les voy a dejar algo por ahí en el modo para que ustedes lo realicen, para que ustedes lo hagan, aparte de la tarea. Bueno, la tarea pues, esa es para hoy. Entonces, después de esa entrega voy a dejarles un pequeño ejercicio muy similar a esto que hice acá. Y pues me comentan ahí si tienen alguna duda o algún comentario o algo X que pueda surgir por ahí, muchachos. Entonces, si estamos totalmente claros, ya no tengo mucho tiempo, la verdad, para cualquier situación. Andrés quiere el video, ¿no? Bueno, voy a ver. Tal vez si se lo suba. ¿Lo necesitan? ¿Necesitan el video, muchachos? Yo creo que sí, por alguna duda que tengamos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces voy a subírselos. Voy a subírselos hoy por
por YouTube y cualquier cosa duda que surja ahí a la hora de trabajar, pues ya ustedes pueden ir viendo, muchachos. Entonces, si no hay nada más que agregar, ha sido un gusto saludarles a todos, jóvenes. Espero que en sus casas todo marche bien. Ánimo siempre. Ya saben que cualquier cosa que pueda ayudarles, no tengan ningún problema en escribir. Así que un gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muchachos, pasen un bonito día. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén bien.